Hola, esto es Foros Pares. Durante el mes de junio, la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo de Open Society Foundation y FESCOL, realizamos el ciclo de foros Gobernanza Democrática de la Seguridad Ciudadana. Capacitamos a cerca de 500 precandidatos que participarán en las elecciones locales 2019, fortaleciendo su conocimiento en temas de convivencia y seguridad ciudadana. Invitamos a precandidatos de todos los partidos y movimientos del espectro político con la idea que la seguridad es un derecho de todas y todos los ciudadanos y no un debate político. Para esto invitamos a expertos nacionales e internacionales quienes compartieron su experiencia y conocimiento en seguridad y convivencia ciudadana. Estos son los expertos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, básicamente esta presentación está orientada a reconocer las obligaciones constitucionales y legales que existen en Colombia en materia de orden público. Y digo orden público porque en la Constitución colombiana no existe el concepto de seguridad ciudadana, solamente existe el de convivencia, pero en la Constitución básicamente está situada el concepto de orden público como el orden de lo público, desde el punto de vista conceptual. Y es bajo ese marco que en la Constitución se desarrolla las obligaciones que los alcaldes, los gobernadores y el presidente tienen en esta materia. En el país, dos temas no se descentralizaron: el manejo macroeconómico y la seguridad. En materia de seguridad, la responsabilidad es del presidente de la República. Los alcaldes y gobernadores reciben una delegación en materia de seguridad, o sea, son responsables, pero la responsabilidad mayor desde luego la tiene el presidente, y quien ordena los temas de seguridad en todo el territorio nacional, incluidos los departamentos y municipios, es el presidente de la República. Los alcaldes y gobernadores en sus jurisdicciones desde luego tienen responsabilidades, como lo vamos a ver, y desde luego pueden ejecutar las políticas de seguridad y convivencia, pero las órdenes del presidente prevalecen sobre las órdenes de los gobernadores, y a su vez las órdenes de los gobernadores prevalecen sobre las órdenes de los alcaldes en materia de seguridad. Comencemos con el tema de qué es la seguridad ciudadana. Aquí hemos oído a Rafael, hemos oído a Marcelo, digamos, en este tema, y simplemente lo que ya había planteado dentro de la exposición lo que hace es complementar estas dos presentaciones en temas de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. El Estado debe garantizarnos la seguridad a todos los ciudadanos. Esa es una obligación, digamos, del Estado. Es un derecho que garantiza otros derechos. Hace algunos años trabajamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un amigo nuestro que es Carlos Bozambrío, peruano, fue viceministro del Interior, un gobierno reciente en Perú, ministro de Seguridad, y trabajamos el tema en la Comisión Interamericana de Derechos sobre el tema de seguridad. Y comenzamos por primera vez desde el punto de vista de los derechos humanos a mirar la seguridad no como un elemento de cortapisa de los derechos, que elimina derechos, sino la seguridad como un elemento que garantiza derechos. La seguridad garantiza el derecho a la diferencia, sexual, religiosa, étnica, en todo sentido. Muchos países europeos son más peligrosos en términos para los migrantes que sus países de origen, porque son perseguidos.
O sea, digamos que garantiza derechos importantes no solamente a la propiedad, a la vida en integridad, sino a las creencias y al mismo tiempo a la raza, al sexo, a los sexos posibles. Digamos, es un tema de garantía de derechos. La seguridad garantiza absolutamente derechos, no es una cortapisa. Es el Estado nacional y local que la debe garantizar. Ya lo decía Rafael, hay tentaciones y el país ha tenido esas tentaciones. Los paramilitares fueron eso, que decían garantizar la seguridad. En algunos territorios los delincuentes dicen garantizar la seguridad y es el Estado legítimamente constituido el que la debe garantizar en el marco del Estado de Derecho, es decir, garantizando los derechos humanos. O sea, es tema de Estado de Derecho. No es ni de derecha ni de izquierda, ni de centro. Simplemente es un derecho. Cualquiera que sea el gobierno, de derecha, de izquierda, de centro, debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este no es un tema en donde la derecha desarrolla mejores políticas de seguridad y la izquierda desarrolla mejores políticas de desarrollo social, sino es un tema en donde cualquiera que sea la ideología política de quien gobierna, simplemente debe garantizar el derecho que todos los ciudadanos tenemos a la seguridad, a la tranquilidad y a la convivencia, al bienestar, como lo plantea, como los dos elementos que ha planteado Rafael Graza en su exposición. No es solo un problema de policías y jueces, es mucho más que eso. Tiene que ver precisamente con los temas de convivencia e inclusive tiene que ver con, de manera especial, sin convertirlo en instrumento de la política social, convertirlo en elemento instrumentalizado de la seguridad, tiene que ver con la intervención de desarrollos particulares en determinados territorios. Imaginémonos los territorios más inseguros que puede tener Bogotá o cualquiera de los municipios en Cundinamarca. ¿Qué encontramos en esos territorios donde se concentra el delito? Encontramos, sí, se vende droga, hay lesionados, hay muertos, hay robos, pero también tiene unos problemas de contextos urbanos deteriorados. Hace falta iluminación, hay abandono, hay niños y niñas por fuera del sistema educativo. O sea, hay alimento posible a que se den fenómenos de violencia y delincuencia. Por eso, digamos, dentro de las estrategias también se ha comenzado a desarrollar intervenciones integrales en los términos, digamos, de intervención conjunta entre labores de seguridad, justicia, pero también de intervención social, de manera particular, para tratar de mejorar las condiciones en que se desenvuelven o se desarrollan fenómenos de violencia y delincuencia. Es parte de las estrategias de desarrollo. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, sin empleo no hay bienestar. La inseguridad expulsa la inversión. Es un elemento importante del desarrollo. Construir una escuela como construir una estación de policía es estructuras de desarrollo. Y así se debe ver. Digamos, son elementos importantes de competitividad en términos de mayor seguridad, menos violencia. Los países con mayor inversión social, Colombia, a medida que ha venido bajando los niveles de violencia, ha tenido una mayor inversión extranjera en el país, y eso se debe en cierta manera a la mejoría que hay en ese campo. Entonces, la seguridad es parte de las estrategias de desarrollo. Se requieren políticas integrales, preventivas y coercitivas. Esto no es solamente un tema de inversión social, esto no es solamente un tema de prevención. Se requiere ir de la disuasión, del cambio de comportamientos al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Coloquialmente, este es un tema de zanahoria y garrote. En el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos, que es donde se desarrollan las políticas de seguridad, o se deben desarrollar. El ámbito municipal es el escenario privilegiado de las políticas públicas. Es en el parque, es en la calle, es en el hogar, es en los escenarios también privados donde se suceden hechos de violencia,
y son los espacios públicos donde se suceden hechos de violencia y delincuencia. Y el alcalde y las administraciones locales son los que más conocen esa realidad local. Colombia tiene 1.102 municipios. El presidente, aún en su mandato de 4 años, no tiene la posibilidad de visitar absolutamente todos los municipios. Los gobernadores a veces ni siquiera lo hacen con su departamento. Los alcaldes permanecen las 24 horas del día, los 365 días del año, y a ellos, junto con las autoridades de seguridad y justicia y otras instituciones, les corresponde mejorar la seguridad y la convivencia en su territorio. Se requiere la participación de las comunidades y de los ciudadanos. El ciudadano conoce el territorio. Lo he venido planteando, en los barrios no hay impunidad. En los barrios la gente sabe quién roba, quién vende drogas, quién comete los delitos. Allí la gente sabe qué está sucediendo. Las autoridades puede que no lo sepan, pero los ciudadanos sí lo saben. Y hay que trabajar con las comunidades. Pero trabajar con las comunidades, a veces algunas políticas públicas lo que han hecho es instrumentalizar a las comunidades para que denuncien delitos. No, debemos crear capital social para el desarrollo social. O sea, comunidades empoderadas que demandan sus derechos de manera organizada, en educación, en salud, en recreación, en cultura, en seguridad. Y eso es lo que necesitamos. Hace poco salió un trabajo de John Sudarsky sobre capital social y el país ha venido disminuyendo en términos de organizaciones comunitarias, en términos de capital social. Y en muchos territorios los delincuentes dominan esos territorios y controlan esos territorios porque no hay comunidades organizadas. O sea, se demanda realmente la participación de un ciudadano activo políticamente en todas las áreas del desarrollo, incluido el tema de seguridad. Y los ciudadanos en estos temas de seguridad y convivencia son los que mejor, o en algunos casos, los que más información tienen respecto a lo que está sucediendo en los territorios, en los distintos territorios. Es una política pública que debe rendir cuentas. Desafortunadamente, esto se ha convertido en algunos casos como secreto de Estado. Para los analistas, nos es difícil conseguir la información de violencia y delincuencia. Hay que pedirla con derecho de petición, no la entregan. No existen sistemas abiertos a los cuales uno acceder para tener la información de lo que está pasando en el país, en el departamento, en el municipio, en la localidad, en la comuna, en el barrio. Y esto deben ser sistemas abiertos. O sea, tenemos derecho a una información transparente que nos permita saber qué está pasando en cada momento. Y desde luego también las autoridades nos deben decir qué están haciendo, cuáles son los problemas que están abordando y qué se está haciendo para mejorarlos y cuáles son los resultados y cuánto dinero están invirtiendo y en qué se lo están gastando. Y eso es parte, digamos, del trabajo que hay que de participación comunitaria y en este caso el papel que pueden tener los consejos, que deben tener las asambleas y desde luego la exigencia hacia gobernadores y alcaldes y presidente y miembros de la fuerza pública respecto a qué están haciendo y cuáles son los resultados en materia de seguridad y convivencia. Y está afectada por el crimen organizado. Cada vez más tenemos estructuras criminales más organizadas. El robo de celular no es un tema de un delito de oportunidad, es un robo sistemático en donde se acopia gran cantidad de celulares, se almacenan, se empacan y se venden como nuevos exportados hacia otros países. De otros países se exportan celulares robados en esos países y se venden aquí como nuevos. Entonces tenemos esas estructuras criminales del robo pequeño que efectivamente está haciendo negocio y eso se tiene que ver con partes, con autos, motos, autopartes, bienes, joyas,
algunos bienes completamente caros, extorsión, digamos, todo lo que está afectando en general la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el marco constitucional y legal en este tema? La Constitución política, el artículo 189 establece las obligaciones del presidente, tanto en seguridad interna como en seguridad externa. Entonces, el presidente es la cabeza del sistema de la seguridad. Es al que le corresponde realmente manejar desde el nivel nacional el tema de seguridad. El artículo 296 establece las obligaciones que tienen los alcaldes en esta materia. Aquí quiero recordar un documento que ustedes tienen ahí. O sea, con la Fundación Pares hicimos varios documentos. Uno, y ustedes lo tienen ahí en la memoria que se les entregó el día de hoy, y es bueno que lo miren, así como los demás documentos. Se llama el marco legal y constitucional del manejo de la seguridad ciudadana en Colombia, para alcaldes y gobernadores. Y trae las distintas leyes y normas. ¿Qué puede hacer un alcalde? ¿Qué no puede hacer un alcalde? ¿Qué puede hacer una administración local? ¿Qué puede hacer una administración departamental, municipal? ¿Y qué relación se tiene con el gobierno nacional o particularmente con la presidencia? El artículo 303 establece las obligaciones del gobernador. Y en ese artículo establece que el gobernador en materia de seguridad es agente del presidente. Entonces, es importante, digamos, es subalterno del presidente. No tiene la misma independencia en otras áreas como salud o educación. En materia de seguridad, lo que ordene el presidente, el gobernador lo acepta, pero igual sucede con los alcaldes. El artículo, aquí me equivoqué, el segundo artículo, que es el 296, es que las órdenes del presidente prevalecen sobre las órdenes de los gobernadores y a su vez las órdenes de los gobernadores prevalecen sobre las de los alcaldes. El presidente puede, en materia de seguridad, establecer órdenes en un municipio, inclusive en Bogotá, a pesar de que hay estatuto orgánico. En Cali, recuerdo muy bien, alguna vez el sindicato se tomó empresas públicas de Cali, el alcalde no hizo nada y el presidente ordenó el desalojo. Y según él, estableció el orden. Y eso es legal en materia de seguridad. No es ilegal. Esa orden del presidente prevalece sobre la del alcalde si considera que está haciendo mal manejo de los problemas de orden público. Entonces, están las órdenes, el artículo 303, las funciones del gobernador, que es agente del presidente, el artículo 315, las obligaciones, las atribuciones que tiene el alcalde en materia de orden público, léase seguridad, la ley 62 de 1993, en donde está la relación de los mandatarios locales, en este caso el alcalde, y del gobernador con la policía. El alcalde es jefe de policía como también lo es el gobernador. No es jefe de la policía, para que quede claro. Es jefe en materia policiva, en el sentido más amplio. Pero no es jefe directo de la institución policial. Pero la ley 62, como la Constitución, establece que el alcalde podrá ordenar a la policía, darle órdenes a la policía a través de su comandante. O sea, el alcalde no puede salir a dar de órdenes a todos los policías en la calle. Si quiere que la policía cumpla una orden del alcalde, debe darle esa orden al comandante, en este caso de Bogotá sería al comandante de la Policía Metropolitana, y este a su vez la cumple. La tiene que cumplir, siempre y cuando la orden esté en el marco de la ley.
en el país se ha dado casos en donde un alcalde le pide a la policía, quíteme esa valla que está obstruyendo la visibilidad de la carretera. Y el otro alcalde le dice, no me quite esa valla, porque es una valla política, de alguna manera. No, esa es una orden política. Y ahí la policía no puede aceptar una orden de ninguno de los dos. Salvo si efectivamente, digamos, la valla sí está obstruyendo, digamos, la visibilidad en la vía y determina que puede provocar una serie de accidentes y no se hace con el sentido político, pues desde luego lo puede hacer. Yo recuerdo alguna vez que teníamos que desalojar 1.200 familias de un terreno invadido. Era orden de un juez, no fue una terquedad de un alcalde, no. El juez le ordenó al alcalde mayor desaloje 1.200 familias, sin ninguna solución. Si no la cumple el alcalde se va para la cárcel. Así de sencillo. Es una orden de un juez. Fui a la policía y el comandante me dijo, yo no tengo personal. Yo lo único que le dije es una orden del alcalde cumpliendo una orden de un juez. Me dijo, no, yo no tengo personal, yo no puedo hacer eso. Le dije, vea, general, si no lo hace usted, vamos a conseguir que lo haga otra fuerza pública, y si no se hace, pues los recursos van a cambiar. Y él comprendió. Y efectivamente cumplió la orden. Son órdenes en el marco del Estado de Derecho, son órdenes en términos de ley, y las debe cumplir el comandante. Entonces la ley 62 sobre todo este artículo, el artículo 16 establece las obligaciones que tiene la policía para con el alcalde. El alcalde desde luego puede ordenar a la policía, puede darle órdenes a la policía a través del comandante, y hay una subordinación importante ya a través de ese artículo y de la Constitución. Y el Código Nacional de Policía, que de alguna manera volvió y repitió parte de la normatividad legal y constitucional, y en algunos casos hizo unos pequeños ajustes en algunos de los instrumentos como consejos de seguridad y demás. Entonces ahí tenemos un marco legal. Les recomendamos que lean ese documento, son 10 páginas, que tiene toda la normatividad, incluido la última, la que sale con el Código Nacional de Policía, y eso le permite a uno saber cuáles son las relaciones que tiene el alcalde con el tema de seguridad, con el tema de los organismos de seguridad, cómo debe hacer, qué debe hacer, qué puede y qué no puede hacer. ¿Qué se requiere de un alcalde? Ya lo hemos dicho aquí, liderazgo, ya lo ha dicho Marcelo, ya lo ha dicho Rafael. Se requiere que quien gobierne tenga liderazgo en este tema. Este no es un tema solo de policías y militares. Este es un tema, como precisamente se plantea esta mañana, de gobiernos civiles. Debe ser manejado en el marco de la civilidad. Y es a los alcaldes y los gobernadores que les corresponde manejarlo, y ahí se requiere el liderazgo del alcalde. Recuerdo alguna vez que hubo un secuestro en un municipio en el sur del país, le preguntaron a la alcaldesa, hubo un secuestro masivo una noche, y al otro día le preguntaron a la alcaldesa, ¿qué pasó con relación al secuestro? Y dice, pregúntele a la policía. No, a ella es la que hay que preguntarle, a ella o a él, porque ellos son los que tienen que responder por la seguridad de su municipio, no la policía. Es una institución que desde luego debe responder, pero la cabeza mayor a nivel municipal en materia de seguridad es el alcalde, y es el que debe responder, y a nivel departamental el gobernador. Se requiere liderazgo y manejo de gestión desde la cabeza, desde el alcalde o el gobernador. Se requiere un trabajo en equipo, a partir de ese liderazgo, un trabajo en equipo con las distintas instituciones, y permanente. En este país suele suceder que después de la masacre, que después del paro, después de la marcha, después de la zonada, después de los muertos, hacen consejo de seguridad. Eso ya no sirve para nada.
El Consejo de Seguridad debe ser permanente, como lo planteaba Rafael. Debemos evaluar los distintos riesgos que tenemos y debemos tomar medidas para que no sucedan hechos. En el país son varios los ejemplos en donde sabíamos que eso iba a suceder, pero no hicimos nada. Y en materia de seguridad, el trabajo en equipo permanente a través del Consejo Municipal de Seguridad o el Consejo Departamental de Seguridad permite reconocer cuáles son los riesgos y tomar medidas antes de que sucedan los distintos problemas. Se requiere estructura administrativa. La mayoría de alcaldías y gobernaciones tienen la Secretaría de Gobierno. Pues no está mal. Como decía Marcelo, algunas secretarías desarrollan muy bien su trabajo, otras tienen Secretaría de Seguridad, también desarrollan bien su trabajo, y algunas secretarías de seguridad tampoco han servido. Depende de la manera como se desarrolle, sobre todo la gestión en cabeza del alcalde. Estuve 9 años como subsecretario de Seguridad de Bogotá, y puedo decirles que pude hacer todo lo que quisimos hacer en materia de seguridad porque el secretario de Gobierno permanecía en el Consejo, trabajando con los concejales, trabajando los distintos proyectos, moviéndose en el Consejo. Pero igual hay secretarios muy buenos, que basta con que tenga 1 o 2 funcionarios manejando el tema y definiendo unas políticas, definiendo de manera profesional algunas políticas, también puede llegar a dar resultados. No necesariamente la propuesta o la recomendación aquí es crear una Secretaría de Seguridad, porque no todos los municipios tienen capacidad ni administrativa ni financiera para crear estructuras administrativas. Se requiere información confiable. Información confiable, yo creo que el país ha avanzado bastante en temas de manejo de información. Desafortunadamente en los últimos años parte de esa información que manejan tanto la Fiscalía como la Policía se han convertido casi que en secretos de Estado, pero hay ciudades que tienen buenos observatorios y tienen buena información. Falta profundizar, sí, pero han avanzado. Bogotá es una de ellas, Medellín es una de ellas, Barranquilla también, y varias ciudades tienen buenos sistemas de información. Falta, desde luego, pero por lo menos han hecho un avance importante en qué está pasando, cómo sucede, por qué sucede, y a partir de ahí se definen políticas públicas. Ni siquiera a nivel nacional tenemos una cifra única. Por ejemplo, en el tema de homicidios, estos homicidios, las cifras de la policía y las de medicina legal no han logrado coincidir. Pero digamos que este es uno de los delitos en donde podríamos tener cifras más o menos confiables. Ya en hurtos, no tanto. La denuncia en hurtos en algunos casos llega al 40%, quiere decir que solamente estamos conociendo de cada 10 delitos 4 que son denunciados y máximo 5, y eso hace pues que desde luego no se tengan suficiente información, pero sobre esa información que aún existe que se puede trabajar. Recursos. Mira, con lo que hay que trabajar. Con lo que hay que trabajar. Cuando comencé a trabajar en Bogotá teníamos un presupuesto únicamente de 10.000 millones de pesos y la demanda de la policía era carros, motos, equipos de seguridad, era mucha la demanda, pero no podíamos multiplicar de la noche a la mañana esos recursos. Poco a poco fuimos incrementando y poco a poco fuimos dando, no solamente atendiendo esas necesidades en materia de seguridad, sino desarrollando una política integral que incluía mucho más que fortalecer la policía. Si hoy llega uno a gobernar cualquier municipio, hay que trabajar con lo que hay. Inclusive era el diálogo que teníamos con la policía. Si tenemos resultados nos van a dar recursos, y fue así, a punta de resultados que cada vez nos dieron más recursos. Al comienzo me molestaban porque faltaban carros, faltaban motos, y ya unos meses después ya estaba cansado de esto y yo les decía, mire, por plata no se preocupen, porque plata no hay. Y cuando uno tiene realismo, trabaja con lo que hay. Si no tienen motos, pues les doy para botas, pero tenemos que patrullar caminando. Con lo que hay.
tenemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos y poco a poco se va consiguiendo recursos. Desde luego existe una tasa, o una tasa no, sino un porcentaje por obra pública que entra a los fondos de seguridad y algunos municipios adicionan recursos a ese ingreso que entra por obras públicas. Se requiere un plan integral de convivencia y seguridad ciudadana con enfoques diferenciales. No solamente el enfoque, como diría Rafael, machista y de género, sino también enfoques diferenciales. O sea, ya hoy estamos con población distinta en los territorios. Hay población indígena, hay población afro, y hay que pensar, digamos, hay poblaciones con problemas de discapacidad, adultos mayores, hay que tener niños, niñas y hay que tener enfoques diferenciales. Y hay que tratar de desarrollar planes que tengan en cuenta los distintos enfoques diferenciales. No es fácil, pero hay que avanzar, digamos, en esa línea, como lo planteó precisamente, como se planteó esta mañana. Participación de las comunidades y el sector privado, evaluación y seguimiento. Digamos, esos 8 puntos son fundamentales si queremos tener política pública más o menos adecuada a nivel municipal. Lineamientos, ese es otro documento, ya más tardecito vamos a trabajarlo con Rafael. En principio, digamos, uno mira los delitos generales sobre los cuales se trabajan, pero uno debe tener un diagnóstico más o menos detallado sobre lo que está sucediendo en su municipio y qué es lo que más le duele. Nos decía Rafael, puede uno tener 10 estrategias, pero hay momentos donde uno debe decir 10, 15, seleccione 4, ¿qué es lo que podemos hacer en 4 años? Y sobre esas vamos a trabajar. Puede que no tengamos resultados sobre las 10, 12 problemas que hemos identificado, pero 4 o 5 bien trabajados podría uno tener algún resultado. Este es un modelo de plan integral, va precisamente de cambios de comportamiento ciudadano, todo el tema de cultura ciudadana. Cuando hablamos de cultura ciudadana no estamos hablando sino de cambios de comportamiento en 3 sistemas regulatorios, que son ley, moral y cultura. O sea, cómo logramos cambios importantes desde el punto de vista mental, digamos, moral, y es posible hacerlo. ¿Cómo logramos como comunidad cambios importantes? O sea, ¿por qué cuando uno va a otro país se comporta de manera distinta a lo que nos comportamos aquí? ¿Por qué nosotros en otro país sí caminamos toda la acera, vamos hasta el semáforo, esperamos que el semáforo cambie, pasamos y luego otra vez la acera y una vuelta larguísima y aquí no? ¿Por qué en otros países? Vea, les voy a contar una anécdota en un curso en el año 1993, 10 minutos, en el año 1993 en la CEPAL, que estábamos en la CEPAL en Chile. Coincidimos en el mismo hotel brasileros y colombianos. Pues la primera forma de socializar fue una rumba buenísima. Buenísima. Como a las 11 de la noche, abrieron la puerta y estaba un carabinero. Ruido de ese volumen hasta las 11:30 de la noche. No, de ahí en esa hora no está permitido el ruido y será sancionado. Y nosotros, baile. No, tranquilo, desde luego, ni más faltaba. Eso vamos a bajarle, baile. Y mirando por la ventana, ¿ya se fue? Sí, ya se fue. Súbale. Vea, la siguiente vez fue 12 de la noche, Carabinero, y otro de carabinero. Salieron como 3 y a los 3 se los llevaron. O sea, no, se acabó la fiesta. Y esos 3 tuvieron que pagar una multa y 24 horas detenido. ¿Ah? No, por eso, pero digamos, son
son comportamientos que están regulados por ley, pero son también comportamientos culturales. Mucho más importante, o sea, a los chilenos no se le pasa por la cabeza que puede armar la rumba hasta las 5 de la mañana sin importarle si los vecinos del edificio duermen o no. Yo recuerdo en Barranquilla, un inspector de policía me invitó a su cumpleaños y era la rumba total que era para todo el edificio, pero era solamente el cumpleaños de él. Entonces, si era un inspector, sabía de esto, pero ni siquiera lo cumplía. Entonces, también es un cambio cultural. Es un cambio de comportamiento, el respeto al otro, el no botar papeles, el hacer la fila, el respetar las normas, pero también el control social sobre ese tipo de comportamientos. Bueno, y desde luego está el tema de prevención, inclusive la accidentalidad vial no es un problema de salud, es un problema de seguridad. Porque así como un ciudadano puede ser lesionado o muerto por un tránsito caótico, puede ser lesionado o muerto por la delincuencia. Y el Estado tiene la obligación de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos en cualquier escenario, inclusive el escenario privado. Entonces, aquí hay varias poblaciones sobre las cuales una estrategia integral de seguridad tendría que trabajar. Migrantes, tenemos el problema con la migración venezolana en este momento. Atención a víctimas del delito, minorías étnicas, población LGTBI, víctimas del conflicto armado, reinsertados, desplazados por la violencia, habitantes de calle, atención a jóvenes involucrados en pandillas, bandas. O sea, esto es simplemente un listado de lo que podría uno hacer. Control de riesgos, igual riesgos hasta naturales, atención de emergencias, control al porte de armas, control al consumo de alcohol y drogas. Justicia cercana, que va precisamente de todo el tema familiar, interpersonal, comisarías de familia, inspecciones, unidades de mediación, fortalecimiento de casas de justicia, difusión de mecanismos alternativos de conflictos. Y luego sí, coerción, policía, justicia, equipamientos para cumplir esas tareas, todo el tema de investigación criminal y cárceles. Hoy no hay lugar donde meter más delincuentes o personas que cometieron delitos. Todo el mundo quiere meter a los delincuentes a la cárcel, pero no hay dónde. Las estaciones están llenas, las URIs están llenas, entonces tenemos problemas. Cada municipio asume, de acuerdo a las características de su problemática, un plan y seguramente puede hacerlo lo más ambicioso que pueda, pero al final del día tendrá que ser completamente realista con lo que puede hacer, digamos, en el marco de una política integral. Y finalmente, los alcaldes van a tener que relacionarse con el gobierno nacional, pero si hay problemas a nivel municipal, en el gobierno nacional mucho más. Hay 9 instituciones del orden nacional que tienen que ver con los temas de seguridad y convivencia y ni siquiera entre ellos coordinan. Un alcalde que quiere solucionar un problema tiene que ir al ICBF para mirar todo el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Tiene que ir al Ministerio de Defensa, de pronto hablar con el ministro para ver si le da más policía o si puede participar las fuerzas militares en algunas cosas. Puede ir al Ministerio del Interior, que tiene Fonsecon y tiene unos recursos, que seguramente podría acceder a algunos de esos recursos. Puede ir al Ministerio de Justicia si quiere mirar el tema carcelario, de privación de libertad, pero también el tema de resolución de conflictos, de justicia alternativa, de casas de justicia. A la dirección de la policía, si quiere más policía o tener unas buenas relaciones, bueno, planeación nacional, pero podría tratar de conseguir unos recursos de cooperación. Hay un consejero presidencial con quien también se puede reunir y está el fiscal. Ninguna de esas instituciones trabaja en equipo. O sea, un alcalde no llega a Bogotá, si va a venir aquí a Bogotá, a que una sola institución le dé razón de todo esto. Tiene que ir a 8, 6, 7 o depende del problema que quiera solucionar. Hoy no tenemos política nacional de seguridad y convivencia, que debería ser el marco sobre el cual los gobernadores y los alcaldes definieran su propia política. Entonces, eso no existe. Entonces, este es el marco general, global, sobre el cual pueden trabajar las alcaldías y las gobernaciones en materia de seguridad. Hay 3 documentos. 1, marco legal y constitucional.
en materia para el manejo y gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, que está ahí en la memoria. En la memoria también hay otro documento que se llama Lineamientos para elaborar planes de convivencia y seguridad, que son 7 páginas. Y hay otro que se llama Estructura o como Arquitectura Institucional Nacional, en donde están las funciones de todas estas instituciones y depende de lo que quiera el municipio, va a tener que ir a alguna de estas para tratar de solucionar los problemas que tenga a nivel municipal. Entonces, esos 3 documentos, junto con los demás, desde luego, son muy importantes que los tengan en cuenta si, desde luego, van a gobernar sus municipios y el departamento. Eso es todo. Gracias por la atención. Muy amables. Muchas gracias, Hugo. Es una ronda de preguntas ya que quedamos debiendo también como de la anterior intervención. Entonces, allá vi uno que se lanzó de una, acá 2, 3, un minutico, una mujer, 4, 5, listo. También pueden haber preguntas también para Rafael, si les interesa. Claro, bueno. venga, Rafa. Mi nombre es Hugo Riaño, precandidato al Consejo, de la tendencia por arte de barrio y vereda del Polo Democrático Alternativo. Digamos que bien interesante las posturas de las diferentes conferencias, pero tengo una pregunta sobre los procesos de la organización social. Parece que el tema de seguridad y convivencia fuera solo institucional, ¿cierto?, frente a eso. Entonces, digamos que, les doy un ejemplo, en Ciudad Bolívar, se tiene, digamos, o se constituye, se fortalece un observatorio de derechos humanos básicamente para prevenir y llamar a la personería. El año pasado, digamos, comenzaron a matar muchos jóvenes, más de lo normal desafortunadamente, y llaman a la personería, hacen una alerta temprana, ¿cierto?, sobre eso. Entonces, con un proceso que tenemos de la Medialuna del Sur, que trata de unir las localidades del sur de Bogotá o el sur social, digamos, de Bogotá. Entonces decimos, tenemos que hacer un observatorio, ¿cierto?, para poder prevenir, hacer esas alertas tempranas, porque a la final, lo decía uno de los expositores temprano, pues uno sabe en la comunidad qué es lo que está pasando y hasta dónde es, pero la misma sociedad o las mismas comunidades son las que se organizan. En ese sentido, usted, al ser funcionario de seguridad, pues sabrá que muchos procesos también las han sacado, digamos, sin que se entere la policía, sin que se entere, se ha defendido el territorio. Entonces, mi pregunta es, procesos como esos observatorios manejados desde las organizaciones sociales, ¿cómo se articulan? ¿Cómo los fortalecemos? Para que no sea solo la institucionalidad, que muchos no creemos todavía tanto en la institucionalidad. ¿Tomamos varias o quieres de una? Una rápida, digamos, Vale. en este sentido. Lo primero desde el Estado es, y a veces es difícil desde el Estado, pero depende también del funcionario, es reconocer que ese tipo de organizaciones existen. Trabajar con esas organizaciones sobre los parámetros que ustedes están trabajando, no sobre los parámetros que imponga el Estado. Apoyar ese tipo de iniciativas, porque es que son el apoyo importante de un tema tan importante como son el tema de los derechos humanos y de las alertas, porque ahí está un tema de seguridad. Seguridad en términos de derechos, de garantía de derechos, y son precisamente este tipo de organizaciones que hay que reconocer, promover y fortalecer. Y eso se debe hacer desde el Estado, con la autonomía que tienen las organizaciones sociales, con el respeto a la autonomía, mejor. Sí, con lo que comentas es fundamental. Ya les decíamos, luego lo veremos cuando se hace el diagnóstico. Un diagnóstico es algo participado. Miren, no hay una única mirada, hay miradas. Si nuestros ojos fueran como lo de las moscas, veríamos poliédricamente. Sin embargo, aparentemente tenemos una visión unitaria, que, como saben, en parte es de nuestro cerebro. Por tanto, es fundamental que se creen esos observatorios, que haya diálogo. Hugo lo conoce, con apoyo académico y muy controversial respecto al alcalde, está el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, digamos, que está trabajando desde 2008-2009, y justamente para dar otros enfoques, otros mecanismos, y ustedes tienen datos. Por tanto, es fundamental, como decía, primero, que se presenten, que lo hagan. Segundo, que se reconozca. Y tercero, hay un momento en que hay que poner en común los diferentes datos y diferentes visiones.
porque más allá del dato, usted lo ha dicho, usted nos da información básica, usted, el observatorio, sobre, perdón, pero el clima ya me está dejando sin políticas preventivas y posibilidades de ir más lejos, proactivas a 5 o 10 años. Por tanto, bienvenidos esos observatorios, porque el dato, si no sirve, primero hay que contrastarlo, y luego, si no sirve para saber este dato, ¿a quién está perjudicando? Este dato, ¿cómo se puede manejar y resolver? ¿Quién debería ser el responsable? ¿Qué políticas, qué terapias hay? En último momento, les cuento con eso, esto es como en la medicina, diagnóstico, pronóstico, terapia. Un amigo mío médico siempre dice que cuando iba con gripa le preguntan, doctor, ¿y debo tomar algo para curar la gripa? Dice, depende de usted. Si toma algo, le durará 7 días, y si no toma nada, 1 semana. Elija usted. Pero, sin embargo, para nosotros sí que es fundamental, porque es la comunidad la que puede saber si aquello es más que un virus de la gripa, que se curará solo, porque es un proceso vírico y va a ser el fin de la. Por tanto, fundamental. Sí, buenas tardes, profesor Hugo. Yo soy Diego Romero, candidato a la alcaldía de Chía de la Alianza Verde. En Chía tenemos un caso que yo quiero comentárselo para conocer su opinión, y es que por segunda vez un alcalde decide crear una red de seguridad privada. Sí, entonces destina recursos públicos para una empresa de seguridad. Esta empresa de seguridad opera, son más o menos unas 20 motos que funcionan en horas de la mañana, horas de la noche. El costo es un poco más de 1.000 millones de pesos al año. Esta red de seguridad no puede retener, no puede requisar, no puede pedir documentos. Sin embargo, en algunos sectores, digamos, han opinado bien sobre esta red, porque manifiestan pues que, o sea, hay como una mayor percepción de seguridad, porque ven a la gente en las motos, pero bueno, hasta ahí. O sea, yo quisiera saber sobre la legalidad, de pronto si usted tiene algún conocimiento puntual sobre el tema, o sobre su opinión en general de los efectos positivos o negativos que pueda tener esta red. Muchas gracias. Bueno, de una. Bueno, digamos que hay muchas tentaciones en esto. Yo no sé si realmente a través de esto está apoyando pues una organización completamente privada, como si contratara empresas de vigilancia privada. Realmente sobre el espacio público las empresas de vigilancia privada no pueden hacer nada. No pueden hacer absolutamente nada. Claro, la gente tiene la sensación de que hay seguridad porque los ve patrullar. Y a veces es pereza del alcalde el no hacer lo mismo con la policía y exigirle los mismos resultados que hay. Yo siempre he dicho que a la policía no se le puede dejar sola. O sea, yo le puedo dar esos mismos equipos a la policía y mantener control respecto a las áreas que va a patrullar, pero es la policía y no es el sector privado. Es un riesgo grande para un mandatario local desarrollar ese tipo de iniciativas y que este tipo de organizaciones terminen haciendo cosas por fuera de la ley, porque el que va a responder de manera directa es el alcalde. No otra persona, es el alcalde, no la empresa que contrató. Desde luego, si cometieron desafueros, algunos de ellos van a ser juzgados, pero en el fondo, no solamente políticamente, sino judicialmente, va a ser el alcalde el que responda. O sea, mi recomendación en ese tipo de cosas es no meterse por ese tema que es completamente ilegal. Puede ser funcional, pero puede derivarse en una actividad completamente ilegal. Hace algunos años, en la ciudad de Medellín, y en la ciudad de esa zona de Envigado y demás, se creó una fuerza policial por fuera de la policía, o de seguridad por fuera de la policía, inclusive tenían armas, y de ahí se generaron una serie de asesinatos y de cosas que derivaron en cosas completamente irregulares. Entonces, eso es ilegal. A mi manera de ver, eso es ilegal. Puede contratar la alcaldía vigilancia privada para ciertos establecimientos municipales, pero más sobre espacio público no lo puede hacer realmente. Bueno,
muy buenas tardes a todos, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Yate, precandidato a la JAL de Rafael Uribe por la Colombia Humana UP. Pues, bueno, primero que todo, viendo el tema de seguridad es transversal, no solamente corresponde a un problema de policío, como todos los panelistas nos han dicho. Entonces, también lo analizaba que es también un problema de salud pública. Debería catalogarse como un problema de salud pública, digamos, en la ciudad de Barcelona. Administraciones pasadas han motivado o han interpuesto este problema como un problema de salud pública y ha sido transversal institucionalmente. Es un problema estructural y por eso es necesario que también todas las entidades participen y también la sociedad civil. Y quiero preguntarles a ustedes, los panelistas, sobre un tuit de nuestro alcalde de Peñalosa, que dice: la mitad de aproximadamente los 1000 homicidios que se cometen en Bogotá cada año no son llevados a cabo por delincuentes, sino por personas haciendo el uso libre del desarrollo de su personalidad, consumo de sustancias psicoactivas, peleas, matan a otros y hieren a miles. Es decir, por el consumo de sustancias psicoactivas se puede catalogar a una persona que es delincuente, o por el consumo se puede decir que también se disparan el tema de homicidios y lesiones personales. Gracias. Vamos a ver, como citabas, bien, recuerden, efectivamente, los temas de seguridad son transversales y horizontales. Tratan de diferentes políticas públicas en el orden nacional, departamental y local. Y efectivamente están conectados entre sí. Por eso les decía, lo fundamental es coherencia entre las políticas y tiempo. Un tema importante que luego tratará Ariel es el que tiene que ver con el narcomenudeo, con el narcotráfico y con el uso recreativo o no de estupefacientes. Aquí hay dos cuestiones absolutamente diferentes. Una, general, el impacto notorio y absolutamente inútil en términos de políticas públicas, y no hago política, describo, de el tratado internacional más antiguo que existe de cooperación internacional en el mundo, 120 años, desde la guerra del opio en China, que es el que decía, por petición primero del Reino Unido y a la que luego se sumió Estados Unidos, que la manera de resolver el tema del consumo de drogas es trabajando en los productores y no en los consumidores. Eso es algo que está ahí, puede funcionar, pero no está dando resultados. Hay 120 años de experiencia, insisto, desde principios del siglo XIX y no ha funcionado, digamos, suficientemente bien. Colombia y otros países se han ido separando de eso. Pero recordamos el caso de Uruguay en América Latina, el primero que despenaliza cierto consumo. Pero el primero interesante, más que la ciudad de Barcelona, aunque está, es Portugal. Portugal en Europa es el país con mejores resultados, indicadores y estadísticas en el tema de delincuencia vinculada a personas que consumen. Porque efectivamente parte del consumo recreativo puede ser poco dañino para uno, pero en algunos casos se convierte en un problema de salud pública. Porque es salud pública cuando entra en índices de epidemia. Y cuando entra en índices de epidemia es un problema de salud pública, igual que el tabaco, etcétera, etcétera, porque tarde o temprano llegarán a los hospitales, necesitarán un tratamiento determinado de sustancias adictivas. Entonces, eso es especialmente importante. Ahora, segunda idea, ¿qué hay que distinguir? Una cosa es la conducta que hace una persona determinada, que es la que los códigos de conducta normativos, el civil y el penal, establecen que deben hacer, o el código de policía, en el caso reciente ahora, o cada vez más hay ciudades, Barcelona fue el primero que lo hizo y no está funcionando bien, los que hacen códigos de costumbres y morales. Por ejemplo, habría que sancionar a todo el mundo que en Barcelona durante el verano va con chanclas, bañador y sin nada cubierto en el piso. Y sin embargo hay montones de turistas que van así. No hay policía que se atreva a multar a la, desgraciadamente, cantidad de gente que cerca de la playa va así, aunque está dentro de la ciudad. Y otra cosa es, esa conducta hay que sancionarla. ¿Cómo tratar a la persona que tuvo la conducta?
que ese es el tema que debe establecerse, etcétera, y ese es el elemento que ahora ha generado polémica por la reciente sentencia, digamos, sobre la relación que establecen todas las constituciones del mundo entre el libre desarrollo personal y las conductas vinculadas a ciertas cuestiones. Pero ahí es importante, ¿cuál es mi petición? Miren, no se dejen llevar por los mensajes comunicativos. No hay nada peor que un reglamento de conducta o ciudadano que es enormemente restrictivo y que no hay condiciones de hacer cumplir. Porque eso en la práctica lo que hace es decir, tranquilo, no puedes hacer esto, pero hazlo porque nadie te va a sancionar, te va a castigar, te va a plantear desde esa perspectiva. Entonces, hay mecanismos importantes que combinan educación con ese otro tipo de cuestiones. Ahora, eso es complejo de convivencia, acabo. Sí, en muchos delitos, sobre todo cuando hay heroína entre medio, ahí el problema que se plantea es que la convivencia hace que deban hacerlo en ciertas condiciones, pero cuando a alguien le pone en un lugar donde los adictos pueden ir a pincharse sin problemas, te aseguro que en ninguna ciudad europea el barrio está contento con que lo pongan ahí. Gracias. Buenas tardes, profesor Rafa, Hugo. Bueno, mi nombre es Lucero Moreno, de la localidad de Bosa, candidata a edil por el Movimiento Colombia Humana. Y bueno, yo sé que hay muchos motivos por los cuales se genera la inseguridad, pero pues uno de ellos en los que quisiera tocar un poquito el tema es en la familia, en el núcleo familiar, que decimos siempre es la base de la sociedad, pero no nos metemos mucho en ello, y que definitivamente es donde, digamos, es la raíz de muchas cosas que dejamos olvidados a los hijos, no les ponemos pues la atención que de pronto necesitan, porque claro, el afán de estar en el trabajo, de la alimentación para ellos, de todo eso, pero no nos preocupamos en realidad de pronto de esa formación, de los valores, de la educación, que es súper importante. Definitivamente no nos enseñan a ser padres, entonces pues qué bonito sería digamos, invertir también en eso, en escuela de padres, en facilitarle a las familias que tengan más tiempo con sus hijos y menos en el afán de la supervivencia, pues que también es importante. Pero entonces mi pregunta es cómo podemos hacer eso, o sea, cómo adentrarnos un poquito más en las familias, apoyarlas, o sea, hacerles un seguimiento, o no, un acompañamiento mejor, para que, digamos, podamos combatir también este problema desde esa raíz. Gracias. Bueno, listo. Mire, hay algo, cuando uno comienza a mirar estos temas de violencia, particularmente los de violencia, y a veces se encuentra que el origen de nuestra violencia se debe a la situación de pobreza y marginalidad, pues hombre, uno encuentra otras causas mucho más importantes que esas, más que, digamos, la desigualdad y la inequidad que hay a nivel social. Y es el tema de la violencia al interior de los hogares, ¿cierto? Hacia mujeres, hacia niños, hacia niñas. Esa es una de las causas más importantes de nuestra violencia. Es ahí donde, digamos, yo siempre digo, la violencia es una forma de comunicación, y en los hogares se comunican violentamente, algunos hogares, y se transmiten de padres a hijos, y esos hijos lo transmiten hacia sus futuras familias, y se va dando. Las administraciones tienen elementos importantes, pero completamente descuidados. Uno de ellos son las comisarías de familia. Digamos, cuando iniciamos en Bogotá en el año 1995, habían 5 comisarías de familia. 9 años después ya había 23 comisarías de familia, 6 de ellas funcionaban las 24 horas del día, porque es que ese tipo de violencia no tiene horario, o el horario básicamente es nocturno de manera predominante, y los fines de semana. Entonces, ahí es donde se requiere una atención las 24 horas del día a un fenómeno que se da. Y el trabajo que tenía directamente con las comisarías de familia, porque en ese momento pertenecían a la Subsecretaría de Seguridad, era que trabajaban 4 días en despacho y un día salían a comunidad, casa a casa, a decir qué hacían, cómo atendían y qué podían ofrecer en términos de atención a este tipo de violencia al interior de los hogares. Pero también era el trabajo con las familias.
Mire, yo recuerdo y creo, digamos, puedo equivocarme, pero si alguien ha insistido en ese tema fue Antanas. Recuerdo la vacunación contra la violencia, que es básicamente violencia intrafamiliar. Recuerdo todo el trabajo que se hizo con comisarías de familia y con psiquiatría y con organizaciones, ONGs y facultades y especialistas en esta área y la manera como se avanzó. Desafortunadamente, este es un tema que a nivel nacional, cuando ha gobernado un hombre, se lo dejan a la primera dama. Y no porque sea, mejor dicho, se lo dejan porque sea mujer. Yo sí quisiera que alguna vez tuviéramos una mujer presidente para saber qué va a ser el primer caballero de la nación. Porque es que un tema tan delicado como el de niños y niñas se lo entregan a la primera dama que a veces no tiene la formación adecuada para atender estos temas. Es un tema de especialistas. Ahí está una de las principales causas de la violencia. Entonces, a nivel municipal, creo que el primer trabajo importante tiene que ver con dos áreas ahí. Uno, todo el tema de comisarías de familia. Dos, todo el tema educativo, en donde tiene alumnos, pero también tiene a los padres y tiene la posibilidad de incidir sobre ese tema de comportamientos. Y tres, todo el tema de comunidad. O sea, esos son temas que hay que tratarlos directamente también en comunidad. La comunidad puede ser un sistema, una comunidad que regula comportamientos a nivel comunitaria, aún en el interior de los hogares. En Bucaramanga las mujeres se organizaron y cuando sentían que había una violencia en el hogar, con un silbato lo utilizaban de manera frecuente. Cuando el maltratador salía a la calle, el silbato era el anuncio de que ahí va un maltratador, era casi una sanción social, a veces violenta, pero de alguna manera regulatoria. Entonces hay que buscar mecanismos para lo que estás planteando respecto a cómo logramos que el hogar, que para muchas mujeres es el escenario más inseguro, no es ni siquiera en la calle, sino a veces es el hogar, comience a ser realmente el lugar de socialización y de afecto y buen trato. Pero ese es un trabajo en donde múltiples instituciones deben comenzar a trabajar. Desde la convivencia y la seguridad, creo que las comisarías de familia son un instrumento muy, muy importante para trabajar estos temas. Vale, listo. Vamos a dejar por aquí ahora, ya sé que levantaron las manos, le debo aquí a la señora una, a usted le debo otra y voy para allá atrás para la próxima ronda. Vamos a dejar que Ariel presente, exponga y después Hugo y Rafael van a regresar a hacer otra exposición, entonces los tendremos también adelante en un minuto y hacemos otra ronda de preguntas, ¿vale? Entonces, de nuevo un aplauso para Hugo, para Rafa.